Después de una fecha de la Pascua de los judíos, Israel ha decidido aumentar su ataque en el sur de la Franja de Gaza, que mide unos 40 kilómetros de longitud y 9 kilómetros de ancho en general. Hay que recordar que hace casi 20 años había alrededor de 71,000 habitantes de Palestina en el sur de la Franja de Gaza, Rafah. Y al día de hoy hay alrededor de 1.4 millones de refugiados que han ido huyendo de la destrucción que ha llevado a cabo Israel desde que inició esta guerra contra Hamas, desde octubre, y ahora están hacinados en tiendas de campaña una gran cantidad de palestinos. En esta guerra se entrelazan motivos religiosos, históricos, geopolíticos, revanchas, aspectos personales, temas de moral y de nacionalismo y por supuesto de supervivencia de naciones. Así que tratar de simplificar los motivos o tratar de simplificar la situación puede llevarnos al error. Ahora bien, en todo el mundo se están llevando a cabo protestas. Iniciaron en Estados Unidos, precisamente en Nueva York, en la Universidad de Columbia. Y ahora estas protestas se están extendiendo por todo el mundo y en Latinoamérica no tanto. Los que están llevando a cabo las protestas afirman abiertamente que lo que están haciendo es defendiendo el derecho a la vida de los palestinos que están siendo atacados por una fuerza desproporcionada de Israel. Pero otro trasfondo que tienen estas protestas es la campaña electoral en Estados Unidos hacia los comicios de noviembre de este año. En el Medio Oriente la religión juega un papel fundamental en la política. De hecho, el punto central de los conflictos geopolíticos de todo el mundo, me atrevo a decir que ocurre en lo que se conoce como la antigua Jerusalén, a unos 150 kilómetros al noreste de Rafah. En este lugar se encuentra el Templo del Monte, que alberga actualmente al complejo de la Mezquita Al-Aqsa y el Domo de la Roca, fácilmente reconocible por la cúpula dorada que todos podemos ver en fotografías de Jerusalén. Algunas tradiciones judías de hecho afirman que en ese mismo monte es donde Abraham llevó a su hijo Isaac para hacer un sacrificio. Ahora bien, la zona de la antigua Jerusalén en el acuerdo de la creación de Israel había quedado del lado de Cisjordania en lo que podría ser un estado palestino. Pero en los años 60, cuando hubo una guerra de los 6 días, Israel llegó a controlar esta zona. Sin embargo, el complejo de la mezquita quedó a cargo de un mandato de Jordania, por lo que llamamos a esta situación el status quo, porque hay policías israelíes, pero está bajo el mandato de musulmanes. Este status quo o equilibrio es constantemente desafiado por personas con ideologías fundamentalistas del lado judío y también es constantemente defendido por extremistas musulmanes que se atrincheran dentro de la mezquita ocasionalmente durante el mes del Ramadán que acaba de ocurrir. Sin embargo, hay una situación actual que es que unos judíos trajeron de Estados Unidos unas vacas rojas para llevar a cabo una ceremonia de purificación que ellos creen que está en las escrituras y que tras la ceremonia se daría el inicio a la reconstrucción del tercer templo, justo en donde se encuentra el Domo de la Roca y la Mezquita Al-Aqsa. Así que entre líneas, tanto Hamas como el régimen fundamentalista iraní no han querido reconocerlo tan abiertamente, pero sí se han pronunciado de que lo que están defendiendo es el derecho de existir de la mezquita. Ahora bien, lo que vemos es que el régimen fundamentalista iraní utiliza sus recursos petroleros para financiar grupos de choque paramilitares como son Hamas y la Yihad Islámica en Gaza y una parte en Cisjordania, y Hezbollah en Siria y en Líbano. Y por su parte, Israel recibe financiamiento y apoyo armamentístico de los Estados Unidos. Así que lo que se está librando ahí es una guerra que le llaman proxy, porque son brazos de intereses más grandes que son potencias nucleares como Estados Unidos y en este caso Irán, que también está desarrollando un programa nuclear. Ahora bien, ¿podemos vivir nuestras vidas ignorando esta realidad? En realidad no podemos hacerlo, porque tarde o temprano vamos a recibir noticias tanto de bombas, videos, opiniones, incluso protestas, así que no tardan nuestros políticos en expresar sus opiniones acerca de si Israel o Palestina tienen la razón. Lo que yo sugiero como fundamental es tratar de entender mejor este conflicto. Esta guerra tiene raíces históricas profundas.
junto con el tema espiritual, la idea de trascendencia, teología. Así que las emociones se van a cargar y se van a intensificar conforme vamos recibiendo información, y además la contrastamos con nuestras propias ideas de lo que debería ser justo, las diferencias de valores que tenemos con quienes platicamos y también lo que nosotros creemos que es la realidad. Así que es crucial estar alerta acerca de la información que recibimos, pero especialmente de la desinformación que se genera por la propaganda de los diferentes intereses que están en pugna. También es muy importante reconocer que los objetivos de las organizaciones que están en el conflicto son incompatibles, ya que su polarización de los grupos fundamentalistas no les permite la convivencia. Así que creo que es muy importante reflexionar acerca de estas realidades y comprenderlas más a profundidad para tomar decisiones más informadas y conducirnos de una manera más apropiada en la sociedad, para que en la medida de lo posible haya paz y justicia en lo que al menos está en tus manos. Pero ¿por qué persiste este conflicto entre Israel y sus enemigos? En el fondo, como te había dicho, tiene que ver la incompatibilidad entre la razón de ser de Israel y la de Hamás. Si comparamos el mar de gente que hay en el mundo, Israel es una nación relativamente pequeña y también relativamente nueva como Estado moderno porque fue formado hace menos de 80 años. Una gran cantidad de la nación de Israel está dispersa por todo el mundo. Cuando se estableció fue en un territorio que se conocía como un protectorado británico, quienes habían tenido este mandato de la Sociedad de Naciones que era antes de las Naciones Unidas, porque se desintegró el Imperio Turco Otomano. Así que también había un mandato de Siria, un mandato donde estaba Líbano y por supuesto en el área de Jordania. Y también había mucha resistencia de estos países vecinos a la eventual formación del Estado de Israel. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y en consecuencia del holocausto que habían generado los alemanes, la Sociedad de Naciones decidió establecer en el mandato británico la creación del Estado de Israel, lo que ocasionó una gran molestia de todos sus vecinos y opositores, quienes se opusieron militarmente a su existencia desde el primer día. Sin embargo, la historia de Jerusalén no es nueva ni nació el día de ayer, sino que tiene una historia rica y diversa, pues Jerusalén se encuentra en la tierra en la que vivió el patriarca Abraham y quien se dice en las escrituras judeocristianas que recibió una promesa de parte de Dios de que él y sus descendientes heredarían esta tierra. Ahora bien, Ismael, el padre de los árabes, también es un descendiente de Abraham. Y como les decía, muchos años después de Abraham, aunque ahí fue lo que se llamaba el Monte Moriah, donde Abraham mismo llevó a Isaac para un sacrificio, también se dice que en ese monte David estableció su capital cuando fue nombrado rey de Israel, unos 1030 años antes de que llegaran los romanos a ocupar esta zona. De hecho, fue su hijo Salomón el que construyó el primer templo 1000 años antes de Cristo. Sin embargo, Salomón desobedeció a Dios y se fue tras ídolos falsos, y este reino de Israel quedó dividido y posteriormente fue destruido por varias superpotencias de su tiempo. Primero el reino de Israel por los asirios y después el reino de los judíos por los babilonios. De hecho, los príncipes judíos fueron llevados a Babilonia en un exilio de 70 años. El primer templo de Salomón había sido destruido y cuando ellos regresaron reconstruyeron un segundo templo que se mantuvo hasta los tiempos de Jesús en el año 70 cuando fue destruido por los romanos. Luego sobre ese monte los romanos construyeron sus propios templos y luego hubo una pugna si era un lugar cristiano, judío, hasta que en el siglo VII los musulmanes finalmente construyeron la mezquita Al-Aqsa, pero no era tan espectacular como lo es ahora. 400 años después, los templarios atacaron esa zona y establecieron que esa mezquita iba a ser lo que ellos llamaron el Templo de Salomón. Después los cristianos fueron expulsados en el tiempo de las cruzadas y quedó bajo este dominio de imperios musulmanes. Y desde entonces está operando esta mezquita sobre este templo, con los judíos en diáspora anhelando algún día que ocurriera lo que está ocurriendo con su vaca roja sagrada. Como les decía, en la actualidad, las fuerzas militares de Irán, con las ventas del petróleo, están financiando las operaciones militares tanto de la yihad islámica como de Hamás, quienes constantemente lanzan cohetes
porque su objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Y no es que en Irán haya muchos demócratas, sino que en este momento está controlado por algo que ellos llaman la revolución fundamentalista iraní, encabezada por el ayatolá. Así que, como te podrás dar cuenta, este conflicto no es solo una lucha por el territorio, sino que también está influenciado por tensiones, tanto religiosas, geopolíticas, que se extienden mucho más allá del monte del templo. Ahora bien, el problema se vuelve más complejo porque entran nuestras opiniones y lo que nosotros creemos que es la justicia. Así que resulta muy común que estas conversaciones se llenen de apasionamiento e incluso faltas de respeto entre personas que no tienen nada que ver con este conflicto. Porque imagínate, en primer lugar, tú estás en tu celular y te llegan imágenes de los bombardeos o lo que está ocurriendo, que en realidad son imágenes impactantes y que revelan el uso de fuerza militar sobre civiles. En segundo lugar, tratas de estudiar acerca de esto en las redes sociales y buscas un hashtag, pero hay publicaciones más relevantes que otras y la cantidad de información es abrumadora. Así que nos encontramos con medias verdades, videos con explicaciones cortas o descripciones que no alcanzan a decirnos lo que en realidad está pasando. En resumen, corremos el riesgo de ser engañados por imágenes que nos están polarizando y que nos llevan a formarnos opiniones que no son del todo informadas o correctas. Así que la solución no es engañarnos a nosotros mismos pensando que somos neutrales u objetivos, porque siempre vamos a tener opiniones acerca de las cosas. Y también es importante darnos cuenta que ninguna de las partes está tratando de ser objetivos, sino que son llevados por motivos fundamentalistas. Tanto judíos, Netanyahu está apoyado por grupos ortodoxos fundamentalistas que están buscando expandir Israel lo más posible, mientras que Hamás está siendo controlado por gente fundamentalista que está buscando la extinción del Estado de Israel. Se habla mucho acerca de treguas, que Hamás estaba de acuerdo con cierto acuerdo, pero nunca se dan detalles acerca de lo que en realidad ellos sí estaban de acuerdo. Y si tú revisas, las agendas políticas son incompatibles, porque básicamente Israel quiere la liberación de los rehenes que tiene Hamás, la destrucción de Hamás. Mientras que Hamás lo que quiere es que se detenga la guerra para poder intercambiar a los rehenes. Así que Hamás ve a los rehenes como fichas de negociación para asegurarse margen de maniobra frente a las fuerzas israelíes que están decididas a alcanzar sus objetivos. Y nuestro mayor desafío es la polarización política que puede ocurrir por opiniones que no están del todo bien sustentadas. Mi recomendación es cuidar nuestro corazón, nuestra comprensión de la realidad, lo más posible para una convivencia pacífica y sana con nuestros seres con los que convivimos todos los días.